Comenzamos aquí en Higiene a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud. Le agradece que una vez más, como siempre, esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos a la senadora Daniela Paisé del Frente Amplio. Gracias por estar aquí en Higiene. No, un gusto estar acá. Entre otras responsabilidades que usted tiene, es la presidenta de la Comisión de Presupuestos del Senado, presupuesto que se está tratando en el Senado en este momento, y a su vez integra el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, instancia que se creó a partir de la renuncia de Mónica Xavier como para dar algunas credenciales de lo que usted está manejando en este momento. Respecto justamente de presupuesto, la oposición sostiene una y otra vez en toda esta discusión que se armó un presupuesto como si Uruguay estuviera en 2013 o en 2014, por lo menos al principio, con un país que venía con un cierto viento de cola, con un mundo que funcionaba de alguna forma con más optimismo económico, y que este presupuesto no reconoce que el mundo cambió económicamente hablando, que la situación sea complicado. Y, por ejemplo, la calle Pou ha llegado a decir que Astori ha faltado la verdad en la campaña electoral cuando dijo una expresión del país económica que ahora está reconociendo que no era así. ¿Por qué discrepa, si es que discrepa con todo esto? Bueno, en realidad me gustaría más hablar del presupuesto que de la calle Pou, que sé lo que dice también. Pero yo quisiera decir que discrepo con esa manera de visualizar este presupuesto de la oposición. Yo creo que este presupuesto está hecho sobre bases sólidas, está todo el mensaje que así lo indica, con una cantidad de datos macroeconómicos que no los inventamos nosotros, que con una proyección establecida, que además son las mismas proyecciones que hacen los organismos internacionales, que tienen una lógica que la comparten los analistas, y me parece que el estar planteando que es un presupuesto que de alguna manera recoge una realidad que fue ocultada o mentida o escondida en épocas electorales, no habla de ni siquiera haber tenido el rigor de analizar el mensaje y de haber seguido, digamos, el proceso de elaboración del mismo. Entonces, yo discrepo en términos de no agresión. No me gusta decir que la gente miente, puedo decir que está equivocada o que no piensa como yo, pero creo que el presupuesto atiende una realidad nacional, regional e internacional que por suerte llega en un momento en el que hay un equipo económico fuerte que generó desde hace 10 años fortalezas y protecciones que el Uruguay no tenía y que ahora por suerte tiene, y que hacen que nos sigan mirando como lo que hoy creo que hemos logrado conquistar, que es un país confiable, un país que además cuando vemos los índices a nivel latinoamericano está ubicado dentro de los mejores índices, que no lo decimos nosotros, reitero, lo dice la CEPAL, lo dicen los organismos internacionales que hacen un seguimiento de la situación latinoamericana. Entonces, tenemos un presupuesto acotado con una línea de base que la tenemos que respetar y vamos a seguir respetando, y con un espacio fiscal que se ha procesado en función de la realidad planteada por el equipo económico, de un análisis de 2 años en los cuales queremos ver cómo siguen procesándose las variables macroeconómicas y las variables que tenemos que ir manejando a los efectos después de ser rigurosos con algunas metas que también nos propusimos, como es la reducción del déficit. Hablando de verdad o no en lo que se dijo, Astori y el equipo económico en campaña electoral hablaban, por ejemplo, de un déficit fiscal manejable. Déficit es lo que el Estado no puede pagar por sí solo. Por ejemplo, la Antera Arena en 2014 jamás se habló de interrumpirlo porque las cuentas del Estado aparentemente estaban bien. Y de las primeras cosas que el Poder Ejecutivo pide y se logra es que, por ejemplo, por la situación económica difícil, se postergue el Antera Arena, se reduzcan algunos gastos en varios rubros. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué cambió en 3 meses? ¿Tanto puede cambiar la realidad económica? No. Yo creo que no es ni verdad ni mentira. Yo creo que es asumir una situación y buscar las mejores herramientas para transitar ese lapso en el cual hay que cumplir con determinadas metas y fijar prioridades. Las prioridades del programa del Frente Amplio están establecidas en el programa y se reflejan en el presupuesto.
Después, las herramientas. Hablar solo de déficit y no hablar de otras variables de la macroeconomía está complicado, ¿no? Porque se genera como una especie de retaíla. Entonces hablamos del déficit. El déficit, si las otras variables estuvieran complicadas, podría ser una complicación enorme. El déficit controlado, como acaba de decir Astori, y como pretende seguirlo controlando, porque este presupuesto, una de las cuestiones que marca es abatir el déficit que tenemos ahora, creo que forma parte de las variables que se manejan y que además habla, reitero, de las fortalezas que se generaron para poder hacernos cargo de ese déficit. No es lo mismo un déficit de esta naturaleza como el que tenemos ahora, que queremos corregir en las circunstancias que tenemos de todas las variables macroeconómicas actuales, que ese déficit si hubiéramos tenido que manejarlo sin las protecciones que ahora tenemos. ¿Verdad? Del 28 de noviembre, cuando fue a Balotage, Sí. a el 28 de Sí. febrero, ¿en 2-3 meses puede cambiar tanto? No, en 2 o 3 meses no es que haya cambiado tanto. O el discurso hasta el 28 de A noviembre ver, era uno. en 2 o 3 meses asumimos la responsabilidad del gobierno. El 28 de noviembre no la teníamos. Cuando asumimos la responsabilidad del gobierno con los variables que manejábamos, empezamos a poner en práctica las herramientas para poder seguir con la lógica planteada, en este caso, en materia Pero que presupuestaria. faltaba información el 28 de noviembre. No es que faltara o no faltara. A ver, el equipo económico que está ahora Es el asumió el 1 de marzo con la responsabilidad de empezar a trabajar un presupuesto para el quinquenio, que como bien sabemos está definido para los 2 primeros años. Usted integra el secretario ejecutivo del Frente, como decíamos al comienzo, y el Frente está, a través de comisiones que están trabajando, organizando ya más prontamente, más específicamente, entre otras cosas, un boceto de reforma constitucional con varios ítems, con varios elementos que se quisiera cambiar. ¿Es el momento para reformar la Constitución, hablando de la situación y la coyuntura económica, política y social que está viviendo Uruguay, embarcar a nuestro país en comisiones, en discusiones, quizás hasta una asamblea constituyente para modificar una Constitución? ¿Es ahora el momento? Bueno, yo lo primero que voy a decir es que mi sector, Asamblea Uruguay, la 2121, no está de acuerdo y no considera que sea el momento oportuno ni conveniente para abrir otro frente de intercambio, debate o lo que sea, en este caso sobre la reforma constitucional. Pero nosotros integramos el Frente Amplio tiene sus decisiones. En el propio Congreso último, la reforma constitucional estuvo en el orden del día y entonces procesaremos hacia la interna del Frente algo que tiene que ver con algunas resoluciones que también tomamos, que dijimos que íbamos a generar primero un gran consenso frente amplista sobre el tema reforma constitucional y sobre los mecanismos para, y luego íbamos a tratar de generar un gran consenso social. Entonces, en ese marco y en ese camino, el Frente está trabajando. Nosotros seguimos pensando que tenemos hoy otros temas que son más acuciantes. Por ejemplo. Bueno, todo lo que tiene que ver con cómo seguimos procesando algunos temas vinculados a nuestro programa. Ayer se largó el diálogo social, que nos parece muy importante, que nos parece que va a proyectar al Uruguay no solo en el debate de la coyuntura del día a día, sino que vamos a poder trabajar a distintos actores, porque es abierto, aunque no es un jolgorio de que cada uno dice lo que quiere, sino que tiene un orden del día, para ir proyectando el país que queremos hacia el año 2030. Hay una cantidad de cuestiones vinculadas al gobierno, hay una cantidad de cuestiones que van a tener que aterrizarse cuando tengamos presupuesto, que para nosotros son prioritarias en este momento, ¿no? En otras palabras, para usted lo más importante hoy no es tocar la Constitución. Para mí, a ver, yo no le tengo temor a tocar, el término tocar la Constitución lo usaste tú, no yo, a eventualmente reformar una Constitución, porque la Constitución, no, el tocar puede resultar peyorativo. A mí me gustaría más utilizar el término reformar o ver si realmente esta Constitución se adecua a estos nuevos tiempos. Yo sé que hay cosas que tiene la Constitución que debieran ser corregidas. Por ejemplo, la Constitución nuestra, que data del año 1966. 1967 más la reforma del 97. 97 no incorpora, por ejemplo, el tercer nivel de gobierno. No incorpora, como incorporan otras constituciones, temas vinculados a los derechos humanos. Ese famoso bloque constitucional que tienen algunas constituciones,
que zanjaría, a mi juicio, pero así todo no es lo más importante hoy. Zanjaría el conflicto, por ejemplo, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho nacional y todo ese debate que sigue. Pero me parece que no es el momento, a nosotros nos parece, pero asumimos como integrantes del Frente Amplio que este tema está en proceso y oportunamente daremos nuestras posturas en la interna, y lo que surja del Frente Amplio seguramente tendrá que ser analizado con los demás partidos políticos. Pero intentará que esto se postergue, por lo menos. Yo voy a dar mis argumentos, pero yo sé que el Frente Amplio tiene en sus decisiones avanzar en una reforma constitucional. Nosotros somos un sector político que integra el Frente Amplio, tenemos nuestras posturas y las vamos a tratar pero va a de intentar llevar por lo adelante. menos que se postergue esto. Vamos a intentar dar nuestras opiniones por las cuales pensamos que no es lo más saludable en este momento abordar una reforma de la Constitución. ¿Siente que el Frente Amplio como Frente Amplio está apoyando adecuadamente al presidente Vázquez, o sumada a la conflictividad, por ejemplo, sindical, la situación social que se está viviendo en materia educativa, en materia de contexto regional, termina siendo muchas veces una valla que el presidente tiene que sortear? Yo creo que hay un poco de todo. Creo que hay un poco de todo. El Frente Amplio es un frente, es un partido político que tiene características muy peculiares, porque es una integración de partidos políticos que tienen diferentes ideologías, no hace falta que yo haga un desarrollo de eso, pero también tiene un gran componente de movimiento y de movimiento que fue generador de la acumulación que hoy hace que el Frente Amplio sea lo que es. Entonces nosotros tenemos en el Frente Amplio ya 10 años de permanencia en el gobierno, vamos para 11, y es una experiencia nueva en la historia del Frente Amplio, porque el Frente, como partido de la oposición y demás, no tenía las responsabilidades que tiene ahora. O sea, aprendimos a ser partido de gobierno, primera cosa. Ese aprendizaje llevó en el primer gobierno nuestro a que estuvimos 2 años y medio casi paralizados en ubicarnos en esa nueva situación de ser partido de gobierno. Es más, la palabra ser oficialistas nos costó mucho poder utilizarla, porque aquel reflejo opositor que teníamos lo seguimos utilizando. Tuvimos que desprogramarnos un poco. Nosotros tenemos una gran base social de sustento, y es un colchón con el cual el Frente Amplio pudo llegar a asumir la responsabilidad del gobierno. Y tenemos que acortar las distancias entre lo que es la fuerza política Frente Amplio, nuestro gobierno, que es nuestro, es del Frente, no lo podemos seguir viendo con ajenidad, y también con ese colchón de apoyo y sustento que son las organizaciones de la sociedad civil, a los efectos de que esa relación, que tiene que ser más fluida, más dinámica y más aceitada, vuelva a tener esas características. Pasando rayas, ¿se la están haciendo fácil o complicada, Vázquez? Ni fácil ni complicada, ni fácil ni complicada. Hay momentos en los cuales las distancias parece que se hacen más grandes, y hay momentos en que las distancias se recomponen. O sea, ¿usted reconoce que hay momentos que le han complicado la vida a Vázquez? Y yo diría que no sé si complicarle la vida a Vázquez, tal vez en algún momento a Mujica también se la pudimos complicar. Pero Vázquez recién arrancó ya. No, pero esa es la historia de los partidos que están en el gobierno, ¿está? El partido político es una cosa, el gobierno es otra, aunque tienen la misma pertenencia y tienen que funcionar de la manera más coordinada. Y Vázquez tiene que entender en su segundo mandato que hay momentos que se la pueden complicar, que es normal. Y bueno, yo creo que sí, pero Vázquez es sumamente inteligente, es un ser político con mucho olfato político. Él maneja muy bien sus líneas de contacto, sus silencios y sus formas de expresar algunas cuestiones, y creo que además la experiencia de haber estado en el gobierno también lo ayuda a veces. Capaz que no lo llegamos a entender tanto como en realidad debiéramos hacerlo, porque es un político realmente muy, muy hábil y muy marcador de los momentos políticos. En los momentos esos que le complican la vida al presidente, ¿quién termina ganando? No necesariamente es una pulseada de gano o pierdo. Muchas veces es una instancia en la cual rebobinamos como fuerza política, el presidente asume algunas cuestiones dejando bien claro que él es el que gobierna, y nosotros también tenemos claro que él es el que gobierna, pero gobierna con un partido que es un partido particular, que es participativo y que tiene muchas líneas de contacto con él, que las quiere mantener con él o con el presidente, que en este caso es él, pero también ¿eso no tuvimos atenta contra el éxito de una gestión de gobierno? No necesariamente. ¿Que un partido oficialista no apoye del todo a su presidente? No necesariamente. Yo creo que muchas veces el hecho de que podamos estar como partido avanzando en una cantidad de cosas hace que el gobierno también
vaya buscando la sintonía con ese partido político. Los partidos políticos trascienden y los gobiernos no. ¿Le invito a una pausa? Sí, cómo no. Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con la senadora Daniela Paisé del Frente Amplio, recordándole, como hacemos siempre, que este programa se emite principalmente los jueves, 23 horas, a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?